Yo quisiera comenzar reflexionando con ustedes respecto a una falla que sí tiene el gobierno respecto al manejo de la pandemia. Uno puede analizar ahora resultados, ¿no? Vamos a hablar de un informe que se conoció ayer, hace horas nada más, que el Foro de Davos publicó respecto a la economía y a los alcances que ha tenido la pandemia en cada uno de los países analizados. Cuando comenzó esto, uno no quería pedir al gobierno, por supuesto queríamos resultados mágicos y que el virus no llegara. Era inevitable. Todo el mundo está siendo atacado, todo el mundo tiene los mismos problemas. Quizá la ventaja que tiene el hemisferio sur, nosotros, los países del hemisferio sur, es que vimos lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en Estados Unidos, en el hemisferio norte, y pudimos anticiparnos. Esto nos daba una leve ventaja. Algunos dicen que es una gran ventaja en la lucha contra el COVID. Pero durante todo este tiempo, 10 meses de lucha contra el COVID, hemos recibido de parte del gobierno nacional discursos absolutamente optimistas. Optimistas en el sentido de que el presidente llegó a decir, estamos venciendo al virus, allá por mayo, somos ejemplo en el mundo. Varias veces hablamos de esto. Cuando uno tiene enfrente una situación tan riesgosa, de tanto calibre, como es una pandemia, un virus que ataca a todo el mundo, la comunicación oficial, la comunicación de los gobiernos, es tan importante como cualquier otro tipo de política sanitaria, porque la comunicación hace o genera o cambia o modifica o apoya cierto comportamiento social respecto a la pandemia. Si tenemos un gobierno que nos decía y nos dijo varias veces que éramos ejemplo en el mundo, que el Estado estaba ayudando a la gente, que el Estado estaba presente. Es más, tuvimos también que lidiar, de alguna manera digo lidiar y lo digo con todo respeto, pero no correspondía a la realidad de muchos comerciantes, de muchas pymes, de mucha gente que trabaja, que veía cómo su negocio se venía abajo, cómo su pyme se venía abajo, pero mucha militancia oficialista decía el Estado te salva. Digo esto porque en estas horas, como les decía, en la previa del encuentro, lo que se conoce como el Foro de Davos, un encuentro anual que se realiza justamente en Davos, este foro emitió un informe respecto a este año en lo que fue la economía y también la salud en un año de pandemia. Y la verdad que no queda muy bien posicionada Argentina, de hecho queda entre los peores países del mundo. Respecto a la inversión que hicieron, por eso yo recién le decía, esta idea de que mirá que el Estado te salva. Fíjese que este informe de Davos indica que Argentina está entre los países que menos gastaron, de acuerdo a su PBI, para auxiliar a la economía local. Está solo detrás de México, Arabia Saudita, Rusia y China. Esto está en un capítulo llamado Futuro Fracturado. También hay otro capítulo que tiene dos entradas, dos comparaciones, dos indicadores, llamado Comprensión Retrospectiva. Ahí informa primero cómo fue la caída de cada PBI en un año donde toda la economía global fue afectada y por supuesto cada país tuvo que tomar distintas decisiones, el país tuvo que afrontar la pandemia con rebotes, por supuesto, en la economía. Argentina se encuentra, luego de Perú y España, tercero en caída de PBI. O sea, está entre los 3 países que mayor caída tuvo del PBI. Y además, este informe de Davos hace una cuenta o muestra un cuadro muy duro respecto a la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Ahí Argentina se encuentra solo detrás de Bélgica, de Perú, de España, de Italia y del Reino Unido. Con un agravante, si se quiere, para la situación argentina. Salvo Perú, que es un país latinoamericano como el nuestro, España, Italia y el Reino Unido y Bélgica, que son los países que encabezan, tuvieron 2 meses más de COVID. O sea, empezó por Europa, como yo le decía antes, empezó por el hemisferio norte. Es decir, el virus ingresó por el hemisferio norte y ellos tienen 2 meses más de lucha contra el COVID. Y en ese aspecto, Argentina está entre los peores países del mundo. No nos fue bien con la economía, no nos fue bien con las políticas sanitarias.
Ahora que estamos en el inicio de una campaña de vacunación que también viene atrasada de acuerdo a lo que anunció el gobierno, no porque nosotros queríamos o decimos que la vacuna tiene que estar, sino de acuerdo a lo que planificó el gobierno. Dijo que para esta época ya teníamos que tener 5 millones de personas vacunadas y apenas estamos por 300.000. Indica que la comunicación oficial es tan importante como cualquier otra política sanitaria porque hace al comportamiento social. Si creemos en lo que dice el gobierno, la gente se relaja y no vamos a tener los cuidados que tenemos que tener. Si atendemos a lo que dice la realidad, seguramente vamos a ser más responsables y vamos a enfrentar de mejor manera el COVID. Ahora sí arrancamos con esto que es la otra vuelta. En instante vamos a estar con Mario Negri, presidente del Interbloque, diputado de